Mayo de 1969. En el mapa de la Guerra Fría, América Latina aparece firmemente controlada por dictaduras militares alineadas con Washington. En Argentina, el general Juan Carlos Onganía gobierna con mano de hierro. La prensa internacional habla del milagro argentino. La inflación baja, las huelgas están prohibidas y el orden público parece garantizado. El régimen militar se cree invulnerable. Sostiene que su proyecto no tiene plazos, sino objetivos, sugiriendo que planea quedarse en el poder por décadas. Pero bajo la superficie de una aparente calma colonial, el descontento social está hirviendo. En Córdoba, una ciudad industrial y universitaria, se gesta una alianza inédita entre dos sectores que el poder considera incompatibles: la aristocracia obrera de las fábricas automotrices y la juventud universitaria radicalizada. En menos de 24 horas, un paro general programado se transforma en una insurrección urbana masiva que desborda a la policía, humilla al régimen y obliga al ejército a desplegar tanques e infantería pesada para recuperar el control de su propio territorio. Esta es la historia profunda, minuto a minuto, del Cordobazo. El acontecimiento político que fracturó la historia argentina contemporánea y mostró las grietas insalvables de un régimen autoritario. Para dimensionar la magnitud del Cordobazo, es necesario desarmar el escenario político instaurado 3 años antes. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocan al presidente constitucional Arturo Illia. No es un golpe de Estado más en la turbulenta historia argentina. Esta vez, el proyecto militar viene impregnado de la doctrina de la seguridad nacional, impulsada por Estados Unidos en toda la región para contener la influencia de la Revolución cubana. El líder del golpe, el general Juan Carlos Onganía, asume la presidencia con un mesianismo pocas veces visto. Su proyecto, bautizado como la Revolución Argentina, establece una estricta jerarquía de fases para refundar el país. Primero el tiempo económico, luego el tiempo social y finalmente un lejano tiempo político. Para lograr el primer objetivo, el régimen clausura el Congreso Nacional, disuelve todos los partidos políticos, confisca sus bienes y prohíbe cualquier tipo de actividad gremial o comunitaria que atente contra el orden establecido. El brazo ejecutor del plano económico es el ministro Bacena, un técnico vinculado a los grandes grupos financieros internacionales. Su estrategia es clara: estabilizar la economía mediante el congelamiento estricto de los salarios obreros por un periodo de 2 años, devaluar la moneda en 40% y reducir los aranceles aduaneros para facilitar la entrada de los capitales extranjeros. Mientras los indicadores macroeconómicos de la dictadura muestran un aparente éxito, el costo social es devastador para las clases trabajadoras. El consumo interno se desploma. Las economías regionales del interior del país comienzan a quebrar y el malestar social se acumula silenciosamente en los cordones industriales. La dictadura de Onganía no solo busca el control económico, persigue con igual saña a la modernización cultural y científica que florece en las universidades públicas argentinas, a las que el régimen considera nidos de adoctrinamiento marxista. El 29 de julio de 1966, apenas un mes después del golpe, el gobierno decreta la ley 16.912, que elimina la autonomía universitaria y el cogobierno tripartito vigentes desde la histórica reforma universitaria de 1918. Esa misma noche, conocida para siempre como la Noche de los Bastones Largos, la Policía Federal asalta las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Científicos, profesores de renombre internacional y estudiantes son obligados a pasar entre una doble fila de policías que los muelen a palos con bastones de madera. El resultado inmediato es el desmantelamiento de los laboratorios de investigación más avanzados de la región y el exilio forzoso de más de 700 académicos hacia Europa y Estados Unidos. Sin embargo, la violencia estatal no extingue la militancia estudiantil, la transforma. La juventud universitaria cordobesa deja de ser una élite aislada para transformarse en un actor político callejero, fogueando en el enfrentamiento cotidiano con los gases lacrimógenos del régimen. Mientras la tensión estudiantil escala, la estructura laboral de Córdoba experimenta una transformación radical. A partir de mediados de la década de 1950, la provincia se consolida como un corazón industrial de la Argentina gracias a la radicación de grandes multinacionales automotrices. Córdoba se convierte rápidamente en una suerte de Detroit sudamericano. Decenas de miles de jóvenes del interior del país migran hacia la capital provincial atraídos por los altos salarios de la industria automotriz.
Este nuevo proletariado posee características sociológicas muy particulares. Son técnicos calificados, egresados de escuelas industriales, con un nivel educativo superior al promedio de la clase obrera tradicional y con ingresos que les permiten acceder a la vivienda propia y a bienes de consumos durables. No es una masa empobrecida y desesperada, sino una aristocracia obrera consciente de su rol estratégico en la economía nacional. Al mismo tiempo, el sindicalismo cordobés desarrolla una fisonomía propia, marcadamente diferenciada de la Conducción Nacional Radical de Buenos Aires. Mientras los líderes de la Confederación General del Trabajo a nivel nacional, como Augusto Timoteo Bandor, practican un sindicalismo de negociación y pactos secretos con la dictadura militar, en Córdoba predomina un modelo sindical democrático, asambleario y combativo. En los comedores de las fábricas y en los talleres mecánicos de Santa Isabel y Ferreira, los trabajadores debaten política palmo a palmo, construyendo un poder de base que la Conducción Nacional de la CGT no puede controlar. El proceso que desemboca en el Cordobazo es impensable sin la confluencia de tres dirigentes sindicales que expresan las distintas vertientes de la resistencia obrera cordobesa. El primero de ellos es Torres, el secretario general de ESMATA, el poderoso gremio de los mecánicos automotrices. Torres es un peronista pragmático, un organizador impecable, con una capacidad organizativa militar. Aunque no comparte la retórica de izquierda revolucionaria, su lealtad absoluta a las bases automotrices lo empujan a adaptar posiciones de confrontación directa cuando el régimen toca los salarios de sus representados. La segunda figura clave es Atilio López, el líder de la Unión Transviarios Automotor, el gremio del transporte público. López representa al peronismo combativo y de izquierda, muy ligado a las bases vecinales y a los sectores populares de la ciudad. Su control estratégico sobre los colectivos y trolebuses le otorga una capacidad única. Si Atilio López decide para su gremio, la ciudad de Córdoba queda automáticamente paralizada, impidiendo el traslado de las fuerzas policiales y garantizando el éxito de cualquier movilización. El tercer vértice, y quizás el más influyente desde el punto de vista ideológico, es Agustín Tosco, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza. Tosco es un marxista independiente, ajeno de los dogmatismos partidarios. Su figura impone un respeto unánime que excede los límites de su propio gremio, debido a su honestidad intelectual y su estilo de vida austero. Tosco teoriza y practica la unidad obrero-estudiantil, y es el puente definitivo que une las reivindicaciones estrictamente salariales de los trabajadores mecánicos con las demandas políticas de liberación nacional de la juventud universitaria. El año 1969 comienza con la ofensiva directa de la dictadura contra las condiciones laborales de los trabajadores cordobeses. En mayo, el gobernador de la provincia, el conservador Carlos Caballero, promulga por decreto la eliminación del sábado inglés en el territorio provincial. Esta medida implica una reducción salarial directa de casi 10% para los obreros automotrices, quienes tradicionalmente cobraban el doble por las horas trabajadas los sábados después del mediodía. El malestar en las plantas de Renault y Fiat llega a un punto de no retorno. El 14 de mayo, el ESMATA convoca a una asamblea en el Córdoba Sport Club, que es reprimida violentamente por la policía, trasladando los combates callejeros al centro de la ciudad. Mientras tanto, el descontento en otras provincias del interior argentino comienza a estallar. En Corrientes, la privatización del comedor universitario desata protestas masivas. El 15 de mayo, la policía correntina abre fuego contra una marcha y asesina al estudiante de medicina Juan José Cabral. 2 días después, en Rosario, la indignación por el crimen de Cabral moviliza a miles de personas. Las fuerzas de seguridad reprimen nuevamente y asesinan al joven Adolfo Bello, y pocos días después, al obrero metalúrgico Luis Blanco. Los hechos de Corrientes y Rosario conmocionan a la sociedad cordobesa. La conducción local de la CGT, unificada bajo la presión de las bases, comprende que la situación requiere una respuesta contundente. El 28 de mayo, en una reunión clandestina, Agustín Tosco, Torres y Atilio López terminan de pulir los detalles de una medida de fuerza inédita. Un paro general de 37 horas que comenzará al mediodía del 29 de mayo.
con un abandono activo de los puestos de trabajo y movilización masiva de todas las columnas obreras hacia el centro geográfico de la capital provincial. Jueves 29 de mayo, 1969. Las primeras horas de la mañana transcurren en una tensa normalidad. Los obreros ingresan a los turnos habituales de las fábricas automotrices, pero nadie produce. En los talleres solo se habla de la marcha. A las 10 de la mañana, las sirenas de las plantas industriales ubicadas en la periferia de Córdoba comienzan a sonar de manera unísona. Es la señal acordada. Miles de trabajadores dejan sus herramientas, se quitan los mamelucos de trabajo y comienzan a marchar a pie hacia el centro de la ciudad. Desde el sur, avanza la gigantesca columna de la planta de Santa Isabel de Renault, liderada por Torres. Desde el este y el norte avanzan los obreros metalúrgicos y de la construcción. En el centro de la ciudad, las facultades universitarias vacían sus aulas. Miles de estudiantes se concentran en el Clínicas, un barrio de fuerte identidad estudiantil y popular, listos para confluir con las columnas obreras que avanzan desde la periferia. El jefe de la policía de Córdoba, el sector más duro del régimen local, subestima por completo la movilización. Dispone una serie de retenes policiales, con camiones hidrantes y policía montada en los principales puentes que cruzan el río Suquía, creyendo que los gases lacrimógenos bastarán para dispersar a la multitud. Pero las columnas obreras son compactas, disciplinadas y avanzan con una decisión inquebrantable. A las 11:30 de la mañana, los primeros choques en los puentes demuestran que las fuerzas policiales están numéricamente desbordadas frente a una masa humana que supera las 50.000 personas. El punto de inflexión del Cordobazo ocurre exactamente a las 12:30 del mediodía en la esquina de las calles Arturo Vaz y Boulevard San Juan. Una sección de la policía montada, acorralada por los manifestantes, rompe el protocolo de contención y abre fuego con pistolas y fusiles contra la multitud. Una bala de plomo impacta en el pecho de Máximo Mena, un joven obrero de 22 años del gremio de Esmata que también cursaba estudios universitarios. La muerte de Mena actúa como un relámpago que transforma instantáneamente la naturaleza de la protesta. La indignación colectiva borra cualquier atisbo de temor. Las columnas de manifestantes rompen las líneas policiales utilizando una lluvia de piedras, bulones de las fábricas y ondas de contención casera. Los policías, desprovistos de municiones suficientes y desbordados por los flancos, inician una retirada desordenada hacia sus cuarteles centrales. Para las 2 de la tarde, la policía de Córdoba ha desaparecido por completo de las calles. La ciudad queda bajo el control absoluto de los ciudadanos. Es en este momento cuando emerge el carácter profundamente insurreccional y organizado del Cordobazo. No se producen saqueos generalizados a comercios de abastecimiento popular. La violencia de la multitud es quirúrgica y política. Los manifestantes atacan e incendian las sedes de las empresas multinacionales, las oficinas de recaudación de impuestos de la dictadura, las concesiones de autos importados y el tradicional club de la élite conservadora local. La ciudad se llena de barricadas construidas con autos volcados, adoquines arrancados de las calles y maderas proporcionadas por los vecinos de los barrios céntricos. Ante el colapso absoluto de las fuerzas policiales, el ministro del Interior de la Nación se comunica con Onganía para transmitirle la gravedad de la situación. La segunda ciudad del país está en manos de la insurrección obrero-estudiantil. Desesperado por salvar su régimen, Onganía firma el decreto que declara el estado de sitio en todo el territorio nacional y ordena la intervención inmediata del tercer cuerpo del ejército, bajo el mando del general Sánchez Lahoz. A las 5 de la tarde, las primeras tropas del ejército, apoyadas por tanques Sherman y vehículos blindados de asalto, comienzan a avanzar desde sus cuarteles hacia el centro de la ciudad. Sin embargo, los militantes se encuentran con una Córdoba completamente distinta a la que imaginaban. Los trabajadores de Luz y Fuerza, siguiendo las directivas de Agustín Tosco, cortan el suministro eléctrico de la red pública, sumiendo al centro de la ciudad y al barrio Clínicas en una oscuridad absoluta. Comienza entonces una larga y dramática noche de guerra urbana. Desde las azoteas de los edificios de departamentos y detrás de las barricadas de fuego, grupos de estudiantes y obreros armados con revólveres viejos, escopetas de caza y bombas molotov hostigan el avance de las tropas regulares. Los tanques del ejército
deben avanzar con extrema precaución ante la posibilidad de emboscadas en las estrechas calles céntricas. Los vecinos del barrio Clínicas arrojan todo tipo de objetos desde los balcones para entorpecer el avance militar y abren las puertas de sus casas para refugiar a los manifestantes que escapan de las patrullas del ejército. El viernes 30 de mayo, Córdoba amanece bajo el estruendo de los disparos del fusil. El ejército intensifica su ofensiva utilizando tropas de infantería aerotransportadas para limpiar los techos de los edificios y sofocar los últimos focos de resistencia en el barrio Clínicas. Las calles muestran las huellas de una batalla campal. Asfalto ennegrecido por las fogatas, miles de vainas servidas de proyectiles y las estructuras carbonizadas de los símbolos del poder económico de la dictadura. A media mañana, las tropas militares asaltan la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, donde se encuentra refugiada parte de la dirigencia obrera. Tosco es detenido junto a decenas de militantes. Torres y López corren la misma suerte en horas posteriores. Por orden directa del Poder Ejecutivo Nacional, se constituye de inmediato los consejos de guerra especiales, tribunales militares destinados a juzgar cívicamente a los detenidos bajo la legislación de la seguridad nacional. En juicios sumarios, que carecen de las garantías básicas del debido proceso, los principales líderes del Cordobazo son condenados a penas de prisión efectiva en cárceles de máxima seguridad del sur del país. Tosco recibe la pena de 8 años y 4 meses de prisión, mientras que Torres es condenado a 4 años y 10 meses. El saldo humano de las 2 jornadas de insurrección es trágico y varía según las fuentes. Las cifras oficiales hablan de 14 muertos y un centenar de heridos, pero los registros de los hospitales locales y las denuncias de los organismos de derechos humanos elevan la cifra de fallecidos a más de 30 personas y los detenidos superan el millar. Aunque el ejército logra normalizar militarmente la situación en Córdoba tras 48 horas de combate, la realidad política del país se ha transformado de manera irreversible. El Cordobazo destruye en un solo día el mito de la estabilidad y la invulnerabilidad de la dictadura militar. Demuestra ante los ojos de toda sociedad argentina y del mundo que el consenso social en torno a la revolución argentina es inexistente y que el régimen solo puede sostener mediante el uso de la fuerza militar. Las réplicas del sismo cordobés se extienden rápidamente por todo el mapa político argentino. Pocos días después de la insurrección, el ministro de Economía se vio obligado a presentar su renuncia, marcando el fracaso definitivo del plan económico que pretendía congelar los salarios de la clase trabajadora. El gobernador de Córdoba, Caballero, también es removido de su cargo. El propio general Onganía queda herido de muerte política. Las Fuerzas Armadas comprenden que la figura del dictador es un factor de irritación popular que unifica las protestas en lugar de contenerlas. El secuestro y posterior ejecución de Pedro Aramburu por parte de la naciente organización guerrillera Montoneros en mayo de 1970 termina por sellar el destino del presidente de facto. El 8 de junio de 1970, la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas destituye a Onganía, reemplazándolo por el general Roberto Livingston, quien apenas logrará sostenerse en el poder por unos meses antes de ser devorado por una nueva insurrección cordobesa, el Viborazo de 1971. Si te interesa saber de este tema, te lo cuento en otro video. A más de medio siglo de aquellas jornadas de mayo de 1969, el Cordobazo permanece en la memoria colectiva argentina como el ejemplo más puro de acción política de masas e insurrección popular urbana. No fue el resultado de la planificación de un partido político de vanguardia ni el fruto de una conspiración internacional. Fue un estallido social espontáneo, pero sustentado por años de organización democrática de base, madurez sindical y solidaridad interclasista entre el mundo del trabajo y el mundo de la cultura. El Cordobazo modificó la geografía del poder en Argentina. Abrió las puertas a un ciclo de masiva movilización popular que forzó a la dictadura militar a convocar las elecciones libres de 1973, permitiendo el retorno del peronismo tras 18 años de proscripción política. Asimismo, la convicción de que la violencia callejera era un método legítimo de defensa ante la opresión estatal aceleró la erradicación de miles de jóvenes que nutrieron las filas de las organizaciones guerrilleras en la década de 1970. El Cordobazo demostró que cuando un régimen clausura los canales institucionales de expresión del pueblo, la historia se escribe en las calles.
Fue el momento en que los obreros y los estudiantes cordobeses descubrieron que el poder del Estado no es absoluto y que la prepotencia de los de arriba siempre encuentra un límite inquebrantable ante la dignidad y la organización de los de abajo. Llegamos al final de este video. Gracias por acompañarme. Dale like, suscríbete y déjame en comentarios qué temas te gustaría que hablemos en los próximos videos. Y no te olvides que el micrófono siempre está abierto, porque alguien tiene que contarlo. Hasta la próxima.